Seguimos hablando de esta idea de crisis global, crisis de valores, de creencias, crisis de guías para la vida moderna, la vida contemporánea. Algunos intentan buscar la respuesta en religiones, otros en la filosofía, en la reflexión, en la contemplación. Otros simplemente se dejan entrampar por cada uno de los recursos del sistema, que nos ofrece una vida cada vez más compleja, pero más cómoda. Y de esa forma podemos transitarla, casi sin alteraciones, pero también con alguna sensación extraña que por momentos puede hacernos saltar una pequeña alarma, como que nos estamos perdiendo de algo. Bueno, esta es la idea, para no perdernos de nada y ser conscientes, algunos empiezan a encontrar en la meditación, en el yoga, algunas respuestas. Es una disciplina que crece cada vez más. Evidentemente hay algo que nos está indicando que es un momento propicio para poder volcarse a estas prácticas. Dentro del yoga hay una rama llamada Kundalini Yoga. Y lo que vamos a hacer es tomar contacto con esa rama a través de una persona. Ella es chilena, es estudiosa de Kundalini Yoga. Se llama Nam Nidan Kaur Khalsa. Es fundadora de Narayan. Narayan es una escuela que fue cuna de líderes en la enseñanza de Kundalini Yoga. Además ha estudiado sobre el liderazgo femenino y tiene un concepto imperdible y original, poco escuchado, sobre el rol de liderazgo de las mujeres en una sociedad como la actual, que ya no requiere de la fortaleza física del hombre para cazar y recolectar, para trabajar en el campo, como en los comienzos de la humanidad y de la vida en sociedad. El Kundalini Yoga y las respuestas que empezamos a descubrir juntos. En realidad no es algo negativo, es algo que sucede en la naturaleza, existe en todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque la vida está en una continua transformación. Y nosotros vivimos en transformación permanentemente, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces la vida continuamente tiene específicamente momentos de crisis mayores, pero esos son los momentos donde podemos principalmente subir nuestro nivel de conciencia, podemos cambiar una actitud, podemos entender algo, un dolor o algo que nos tiene atascados. Son momentos muy importantes y tenemos que salir de este entendimiento de que es algo negativo. Una crisis siempre es positiva porque te va a llevar a un nuevo entendimiento, a una nueva realidad. Es lógico que muchos pensemos que el cuerpo y la mente vienen por caminos separados. De alguna manera o de algún lugar lo hemos sacado porque lo traemos como impreso en el ADN. Sin embargo, para quienes practican Kundalini Yoga esto no es cierto. Hay formas de conectar y de percibir todo lo que forma parte del ser humano como una cuestión única, interconectada, interdependiente. Eso es lo que vamos a intentar ahora explorar. ¿Para qué sirve este Kundalini Yoga? ¿Cómo nos vuelve más conscientes de la conexión entre nuestras emociones y el cuerpo? Y de cómo atravesamos la vida, a veces sin darnos cuenta. La forma en que yo personalmente he encontrado y he practicado es a través de una ciencia ancestral del ser humano que se llama Kundalini Yoga. Y esta ciencia que nace de la experiencia de muchísimos seres humanos a lo largo de miles de años, de mucha autoobservación, se focaliza en expandir la conciencia humana a través del cuerpo físico para generar una relación con la mente. Normalmente nuestra relación con la mente no está establecida y la mente nos maneja las emociones, nos maneja los instintos, nos maneja los impulsos. Y debido a esto nunca encontramos satisfacción auténtica en nosotros mismos. Por eso la seguimos buscando afuera. Nunca estamos felices de quienes somos y nos amamos a nosotros mismos. Y la conciencia se genera activando el sistema nervioso, que es lo que hace el yoga a través de posturas, respiraciones y también el sistema glandular. Y cuando estas dos cosas se activan en la práctica, eso genera mayor cantidad de neurotransmisores, un equilibrio de los hemisferios cerebrales y una neutralidad del sistema nervioso que te permite pensar con mayor claridad, entender,
una nueva dimensión de tus propios pensamientos o de los eventos de tu vida que normalmente solo entiendes emocionalmente porque reaccionas a ellos y no puedes entender la secuencia de ellos, por qué se generan, cómo son y a dónde te van a llevar. Si uno logra esta capacidad, que es la conciencia, el darse cuenta, y empezamos auténticamente a ser nosotros mismos, a generar esta transformación personal, vamos a ser seres humanos mucho más felices. Y es lógico que no vamos a adoptar esta forma de pensar, esta forma de meditar de un día para el otro. Tampoco la práctica del yoga. Sí es bueno saber que existen trabas y que empecemos a identificar esas trabas, esos obstáculos. Justamente, uno de los obstáculos más importantes y difíciles de vencer, primero porque hay que reconocerlo, es el miedo, que juega un papel también fundamental en todo lo que nos impide cambiar de vida. ¿Qué papel cumple el miedo? El miedo es nuestra emoción más básica, es la emoción que mueve al ser humano aún ahora. Nos ha acompañado por miles de años y hemos generado el mundo que hoy día tenemos. Todo se ha construido en base al miedo. Y hoy día ya no nos sirve más porque estamos llegando a un punto cero de cómo estamos manejando nuestra realidad, el planeta, la vida, nuestras relaciones. Todo está en crisis. Y la causa de esto es que, o mejor dicho, el desafío de esta crisis es que tenemos que generar otra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con la vida y con los demás. Y esto significa trascender el miedo. El miedo que nos paraliza, que nos hace reaccionar, que nos hace victimizarnos o culpar a otras personas y de esa forma no generar satisfacción en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y lo que necesitamos para cambiar esto que ha estado genéticamente programado en nosotros, que viene con este cuerpo, es generar conciencia. Y tenemos todo, tenemos el cerebro, tenemos toda la estructura nuestra, está ya diseñada para que nuestra conciencia se expanda, solo que no la tenemos activada. Según muchos estudiosos del yoga, del Kundalini Yoga, lo que estamos viviendo ahora es una etapa de crisis que nos lleva a un punto cero, que es el punto en el que ya no se puede tolerar la forma en que vivimos, por nuestro sistema económico, por cómo estamos descuidando el medio ambiente y el planeta, por cómo se están dando las relaciones sociales, por los niveles de violencia que hay. Todo esto forma parte de un gran espectro que llaman punto cero, el punto límite, a partir del cual es necesario percibirse y empezar a hacer cambios individuales que incluyan y abarquen a toda la sociedad, en un inmenso efecto dominó. Para eso uno debe dejar de lado el ego, al parecer. Un ego que puede ser bueno o que puede ser malo, o en realidad puede no ser ninguna de las dos cosas. Veamos qué hacer también con el ego. Significa crisis, significa el término de creencias que nos sostuvieron, el término de creencias que nos fueron transmitidas por nuestras familias, por la sociedad, que ya no tienen ningún sentido para la mayoría de los seres humanos. Hoy día estamos viviendo un tiempo donde la única realidad que es válida para el ser humano es su propia experiencia. Pero aún así no sabemos cómo generar esa experiencia de nosotros mismos, porque seguimos usando el viejo mecanismo, que es el ego, no la conciencia. Estamos condicionados a ver las cosas como buenas o malas. Las clasificamos así funciona nuestra mente. Pero en realidad el ego, toda esta estructura animal en nosotros, no es algo que tenemos que eliminar como nos han sido enseñados. Es algo que tenemos que aprender a conocer, a aceptar, porque el ego representa una semilla para conocer nuestro ser ilimitado, nuestro ser infinito, que es nuestra alma, nuestro ser real, nuestro verdadero ser. Y el ego cumple una función ahí, por eso cuando nosotros experimentamos ese ego con todas sus características, su miedo, sus celos, su inseguridad, su autodestrucción, su impulso de bajar a los demás para sentir valor,
todo esto que está en todos nosotros, que intentamos negar por miles de años, que clasificamos como diabólico, le pusimos un montón de nombres, pero en realidad ha sido solamente el proceso de la evolución en nosotros, y hoy día estamos llegando a un punto en que para cambiar todo lo que hemos creado y crear un mundo más saludable, un mundo más feliz para todos, tenemos que entender ese ego, amarlo, entender su dolor y su necesidad, y desde ahí construir lo que nos va a llevar más allá. Y eso son virtudes humanas. Todo lo que somos forma parte de lo que fuimos alguna vez. Y en ese lugar, en ese espacio, en esa especie de rincón escondido está nuestra infancia. Nuestra manera de ser chicos en los primeros años que atravesamos en esta vida, en este mundo. ¿Cuán conscientes somos de todo lo que aprendimos, aún sin querer, en todos esos años? ¿Cuán conscientes somos de lo importante que es el amor cuando uno es apenas un niño? ¿Y qué rol puede jugar el Kundalini Yoga para encontrar ese aspecto, muchas veces muy oculto, en una persona? No tenemos conocimiento realmente de lo que necesitamos, de la cantidad de amor que necesitamos cuando somos niños. Nunca lo hemos sabido y hasta ahora lo estamos recién entendiendo. Entonces todos nosotros tenemos muchas heridas que tenemos que aprender a ver, y como están tan guardadas en el inconsciente, no las podemos ver, no podemos ver nuestras heridas. Y solo cuando estamos en inmenso dolor tenemos la oportunidad de verlas. Si es que no usamos el ego, que nos hace escapar, buscar alivio afuera con otras parejas y muchas otras formas de buscar salir del dolor, y somos valientes, hacemos el sistema nervioso poderoso, que es lo que hace el yoga, te da la fortaleza para tener paciencia y digerir tu propia basura interna. Porque la felicidad tiene que ver no con lo que nadie más haga, tiene que ver con lo que tú haces. Y lo que haces tú lo puedes dirigir, cómo actúas, y que satisfagas el anhelo verdadero de tu ser, que no lo escuchamos, solo escuchamos el ego. ¿Cómo escuchamos eso? Respirando, aquietando tu pensamiento, bajando la cháchara interna, aprendiendo a estar en quietud. Y eso toma un tiempo. Descargando tu subconsciente, limpiando las creencias que tienes de ti mismo, que fueron esas creencias de ti mismo que nos causan tanta insatisfacción, fueron creadas, tu imagen de ti mismo, la que tú tienes guardada, fue creada como una reacción a las cosas que te tocaron vivir, no lo creaste tú. Entonces ahora, cuando uno empieza a meditar y practicar, tú empiezas realmente a despertar quién eres tú, a crearte a ti mismo, a ser la persona que tú ya eres y cómo quieres ser en el futuro. Y no el producto de las creencias que fueron una reacción a cómo otros te hablaron y lo que te tocó vivir, la sociedad misma que te etiquetó de muchas formas y te limitó. Ahora tú tienes que declarar quién eres tú, y tú eres infinito, todos lo somos, porque somos la expresión de un universo que es infinito. Acabamos de presionar una pausa en lo que estamos viendo. Tal vez esa es la parte que más nos cuesta identificar que nos está faltando en la vida diaria. Pausar. Algo tan simple, tan importante, en un mundo muchas veces muy confuso y en una vida muy acelerada, como la que llevamos quienes vivimos en grandes ciudades, en una etapa en la que la mayor cantidad de la población del mundo vive en grandes ciudades. Empezamos hablando de crisis y terminamos hablando de nosotros. Empezamos hablando de algo global para terminar concluyendo que la respuesta a toda nuestra inquietud depende de nosotros, porque está en nuestro interior. Es algo que nos ocupa desde siempre. Enfoco tiene esa particularidad: mostrar y dejar abierta la pregunta. La respuesta siempre está de este lado. Hasta la próxima.